Buenas tardes, mi nombre es Juan José Traslaviña Ariza, estudiante de Contaduría Pública de tercer semestre de la Universidad de Boyacá, y en el día de hoy voy a hablar de la historia de la contabilidad. Empezamos con la edad antigua, 6000 años antes de Cristo, el cual nace la idea de que la contabilidad está estrechamente vinculada al desarrollo del comercio, la agricultura y la industria como actividades económicas. Asimismo, este término surgió por la necesidad de los hombres de anotar, registrar, controlar sus propiedades y sus actividades diarias. Las transacciones comerciales se realizaban a través del intercambio de mercancías por aquella de la que se carecía, lo que nosotros conocemos como trueque. Egipto. En Egipto, entre los años 5400 y 3200 a.C., se constatan acciones orientadas al trueque en el Templo Rojo de Babilonia. Hacia el año 3600 a.C., como resultado de las gestiones económicas del faraón Menach, se encontraron algunas anotaciones ordenadas de ingresos y egresos por sus escribanos. Los antiguos egipcios innovaron para hacer los registros contables utilizando los valores monetarios en el caso del oro y la plata. Los fenicios se encargaron de difundir los sistemas contables de los egipcios y de perfeccionarlos. Roma. En 4000 a.C. llevaban la contabilidad en dos libros, que eran Adversaria, en donde se registraban las operaciones de caja, ingresos, y el Códex con las demás operaciones. Los plebeyos con ellos realizaban el registro contable. Se utilizó tablas de cera grabadas con estiletes afilados para borradores que enseguida eran transcritos para papiros o pergaminos. Los romanos tenían la figura del contador general del Estado, quien controlaba las finanzas imperiales y era una de las figuras funcionarias más importantes de la máquina estatal. En el siglo XVIII, el rey Carlomagno ordena a sus escribas un inventario anual de las pertenencias del imperio y el registro de sus transacciones económicas, ingresos y egresos. Mesopotamia. Los más antiguos testimonios del lenguaje escrito de la cultura occidental son los encontrados en la Baja Mesopotamia, que datan del año 3500 a.C., los cuales son precisamente documentos de carácter administrativo y contables, referentes a los impuestos que se habían de pagar al templo. Asiria. Durante el año 3300 a.C. registraban en tablillas de barro, controlaban los impuestos que cobraba el rey. También llevaron a cabo registros contables de carácter fiscal impresos en tablillas de barro. Babilonia. En Babilonia fueron desarrolladas operaciones matemáticas que facilitaban la labor contable, tablas de multiplicar, ecuaciones algebraicas, algoritmos, etc. Durante el año 1790 a.C., con el rey Hammurabi, se crea un código con su nombre y así ahí se empieza a llevar el registro contable. El código de Hammurabi contenía leyes penales, normas civiles y de comercio. Entre sus disposiciones había algunas directamente relacionadas con la manera en que los comerciantes debían llevar sus registros. Esto trajo consigo un progreso en las anotaciones contables. Grecia. En la Grecia del siglo V a.C. se obligaba a los comerciantes a que llevaran libros de contabilidad. Durante el año 1500 a.C. llevaban la contabilidad en dos libros. En el primero se registraban los ingresos y en el segundo los egresos, esto como resultado de sus actividades comerciales. La burocracia de la ciudad de Micenas mantuvo archivos que registraban en placas de barro inventarios de esclavos, de caballos, de carros de guerra y de piezas de esos carros, así como la creación de impuestos. Tribunal de Cuentas. El rey Salomón, en el año 594 a.C., el consejo nombraba 10 legistas para construir el Tribunal de Cuentas por funcionarios que debían rendir anualmente. Alejandro Magno, entre los años 356 al 323 a.C., se ejercitaba un uso adecuado control
sobre las operaciones por medio de anotaciones. Los banqueros llevaban fundamentalmente dos clases de libros de contabilidad, los cuales eran el diario efemérides y el libro de cuenta de clientes. Roma, año 85 a.C. La contabilidad fue llevada por plebeyos, dejaban como anotación como expectative o igual a revisado por. Bueno, pasando a la Edad Media, el cual es debido a la caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión bárbara germana llevó a la drástica reducción del comercio en el continente debido a la inseguridad generalizada y la desorganización de las actividades productivas. El comercio fue prácticamente inexistente, pues no había medio ni razón de efectuar la contabilidad. En el feudalismo, el señor feudal era el dueño amo y absoluto de cierta posesión de tierra que se denominó como feudo. Los campesinos y vasallos que trabajaban sus tierras se denominaron como esclavos. La práctica contable se designó a los escribanos por orden de los señores feudales. En el siglo XVII el feudalismo se debilitaba y se desarrollaba la clase burguesa, controlando la banca, el seguro, las mercancías y mercados, entre otras cosas, dando comienzo a las actividades comerciales e industriales. Constantinopla. En el siglo VI y IX se emite el solius de oro con peso de 4.5 gramos de aceptación internacional para todas las transacciones, permitiendo el registro contable del cual salieron los inventores modernos de la contabilidad. Ansaldus Boilardus. En el año 1157 después de Cristo, el genovés repartió beneficio, el cual conformó una asociación comercial basándose en la cuenta de ingresos y egresos, dividida en proporción a sus inversiones. Florencia. En el año 1190 después de Cristo se tomaba como base para la contabilidad el libro adversario y el códex, y a base de esto en el año 2011 aparece el debe y el haber, utilizando asientos cruzados y llevando las cuentas de pérdidas y ganancias. Y fue una ciudad pionera de comercio de la época. Génova. En el año 1327 se tienen noticias del primer auditor maestro Rationali, cuya misión consistía en vigilar y cotejar el trabajo de los Aceri, conservar duplicados de los libros de la contabilidad. Para esta época se empezaron a utilizar los registros auxiliares. El libro de contabilidad por partida doble más antiguo que se conoce es el registro de Mashari, y Génova también fue una ciudad pionera de comercio de la época. Francesco Datini, en los años 1366 y 1400, expone sus libros donde muestran la imagen de una contabilidad por partida doble que involucra por primera vez cuentas patrimoniales. España y Francia. En 1263, en España, el rey Alfonso el Sabio impuso a los funcionarios públicos la obligación de llevar cuentas anualmente. En Francia, los hermanos Reinero y Baldo Fini, hacia el año 1300, añadieron nuevas cuentas como gastos y ventas. Contabilidad pública de la época. Según los antecedentes de la contabilidad, George Watson fue el primer contador que ofreció sus servicios al público como auditor en el año 1645 en Escocia. Watson desempeñó cargos de tesorero, cajero y contador del Banco de Escocia. Pasando al lado de nuestro continente, América Latina, en la cultura maya se encuentran peculiaridades de un sistema de numeración. Dicho sistema posee una base vigesimal de raíz mixta, es decir, la contabilidad de los números se distribuye teniendo como base el número 20 y la raíz cambia de un lugar a otro. Cultura azteca. Los aztecas desarrollaron un sistema de numeración propio. El sistema numérico empleado era de base vigesimal, es decir, contaban por veintenas. Los números del 1 al 19 se representaban con puntos y los demás números, como 20, 30, 40, 50, era por medio de objetos y de señas. Los aztecas y mayas tuvieron poca evolución contable
debido a que ellos en México se los pasaban deambulando y vivían mediante el trueque, ya que no contaban con una moneda o la moneda. La cultura inca se utilizaba el quipu para llevar la contabilidad incaica. En ello se registraba la información sobre la cantidad de vasallos, ingresos, salidas de almacenes y tributos de trabajo de los indias en especies o trabajo. La cultura quipucamayoc se utilizaba el quipu. Ellos manejaban la información por medio de las cuentas contables y se les exigía exactitud en la información a pesar de que era difícil de comprender. Pasando a la Edad Moderna, en Venecia, Benedetto Rangel fue un pionero en el estudio de la partida doble, quien lo terminó de escribir el 25 de agosto de 1458 y fue publicado en 1573. El libro, aunque toca la contabilidad de manera breve, explica de una manera muy clara la identidad de la partida doble, el uso de tres libros, el cuaderno mayor, giornale, diario y memoriale, borrador. Afirma que los registros se harán en el diario y de allí se pasarán al mayor, el cual tendrá un índice de cuentas para facilitar su búsqueda, y que deberá verificarse la situación de la empresa cada año y elaborar un balance. Las pérdidas y ganancias que arroje serán llevadas a capital. Habla también de la necesidad de llevar un libro copiador de cartas. Fray Lucas Paciolo, quien en su libro Shuma, publicado en 1494, se refiere al método contable que se conoció desde entonces como a la vaneciana, que amplía la información de las prácticas comerciales, sociedades, ventas, intereses, letras de cambio, etc. En forma detallada toca el tema contable. Luego en otros países se harían publicaciones que ampliarían el tema. Pasando a la América precolombina, era una actividad usual entre los pobladores, pero hasta el siglo XVII surgen los centros independientes para vigilar y revisar la veracidad de información contable. Una comunidad muy reconocida eran los chipchas, que realizaban el comercio por medio de trueques. En la etapa de la conquista, con la llegada de los españoles a territorio americano, se imponen las prácticas contables. Carlos V, en 1522, nombra a Rodrigo Albornoz contador real de esas tierras para poner en marcha sus prácticas contables. Etapa de la colonia. En 1591, el rey Felipe II ordena llevar la contabilidad por partida doble. El mayor aporte para el desarrollo de la contabilidad en América lo proporcionó la comunidad religiosa de la Compañía de Jesús, lo cual introdujo por primera vez en estas tierras libros de contabilidad, el concepto de inventarios, la noción de presupuestos y demás elementos desarrollada en la Europa de ese entonces. Surge la firma de contadores públicos. En el año 1799 había varias firmas de contadores públicos ejerciendo en Inglaterra, siendo una de las primeras. Más tarde se dio lugar a la creación de varias asociaciones de la nueva profesión, siendo la primera forma en Escocia en 1854. En 1880 se organizó la de contadores certificados en Inglaterra y Gales. En el año 1885 se fundó la de Contadores Incorporados y Auditores de Inglaterra. En 1896 se fundó la Asociación de Contadores Públicos de Estados Unidos. Pasando al siglo XVII al siglo XIX, con el apogeo del mercantilismo en Holanda y Francia, se ordenó la profesión contable como una actividad independiente, profesional y libre. En el siglo XIX, con el Código de Napoleón, comienza la revolución industrial. Adam Smith y David Ricardo echan las raíces del liberalismo. La contabilidad comienza a tener modificaciones de fondo bajo el nombre de principios de contabilidad. Es a partir de esta época cuando la contabilidad empieza a
a sufrir modificaciones de fondo y forma que bajo el nombre de principios de contabilidad actualmente se siguen suscitando. En este mismo siglo, la contabilidad encara trascendentales modificaciones, tales como la de solucionar problemas del precio, la unidad de medida de valor, en conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, fondos, etc. Pasando a nuestro país, en la etapa de la República, en el cual se llamó también el contador profesional, después de la independencia se continúan usando las técnicas contables traídas por los españoles de acuerdo con las ordenanzas de Bilbao. Queda atrás la Universidad Colonial, dio paso al modelo francés en énfasis de profesionalización. En esto se refiere al Código de Napoleón. En el siglo XX, en el año 1916, se comenzó la preparación de un programa mínimo de procedimientos a seguir las auditorías, quedando establecidas las primeras reglas que rigieron la contaduría pública. El desarrollo de las grandes empresas, la contabilidad empezó a ser más profunda, creándose especialidades, mecanizándose los sistemas contables, facilitando a las auditorías el mejoramiento de los métodos y procedimientos. Etapa actual o legislación contable. En Colombia, en 1821, mediante la Ley del 6 de octubre, se organiza la Contaduría General con el fin de reglamentar el funcionamiento de la Oficina de Contaduría de Hacienda con 5 contadores bajo nombramiento oficial. 30 años más tarde se sustituye la Corte de Cuentas por la Oficina General de Cuentas, en la cual se establece como un funcionario denominado contador mayor presidente. En el año 1873 se elabora el Código Fiscal. De acuerdo con el Código de Comercio de 1887, se exige a todos los comerciantes de llevar al menos 4 libros de contabilidad, diario, mayor, inventarios y balances, justo con el libro copiador de cartas. En la legislación contable, también en 1923 se expidió la Ley 17, mediante el cual se amplió la Escuela Nacional de Comercio y sus enseñanzas se orientaron de acuerdo con los modelos europeos. La actividad industrial continuó su desarrollo para fomentar la creación de sociedades anónimas, para lo cual el gobierno expidió la Ley 58 de 1931, mediante la cual se creó la figura del revisor fiscal. La Ley 73 de 1935, relacionada con el manejo contable de las empresas públicas y privadas, fijó normas reglamentarias para ejercer la profesión en el país. La Academia de Contadores, la Ley 73 de 1935, relacionada con el manejo contable de las empresas públicas y privadas, fijó normas reglamentarias para el ejercicio de la profesión en el país. Y en 1951 se creó el Instituto Nacional de Contadores Públicos, conformado por contadores de gran trayectoria. 4 años más tarde se organizó la Academia Colombiana de Contadores Públicos, titulados Ad Conti. La Ley 145 de 1960 reglamentó definitivamente el ejercicio de la profesión y fijó los requisitos necesarios para su práctica. Y por último llegan las NIF, pero antes de las NIF se crearon las NIC, que eran las Normas Internacionales de Contabilidad, que son un conjunto de estándares creados desde 1973 hasta 2001 por el IASC. Luego en abril de 2001, el IASP o el International Accounting Standards Board se encargó de establecer las NIF como reglamentación internacional para la regulación de finanzas internacionales, que son los principios de la contabilidad mundial. En el año 2009 llega la contabilidad a Colombia con la expedición de la Ley 1314 del 13 de julio del mismo año y se empezaron a implementar en 2014. Esta es fundamental en el lenguaje contable para elaborar estados financieros. Y por último, el decreto 2420 de 2015, normas de contabilidad, que son información financiera y de aseguramiento de información. Y muchas gracias.